Bueno, la mesa que viene ahora yo sé que va a poner una guinda importante y que según para qué parte puede ser un poco agridulce o no. Vamos a hablar de esos momentos, de los puntos de inflexión, del instante decisivo. Por eso, el apoyo artístico es esta foto de Bresson que se llama Tras o detrás de la estación de San Lázaro. De nuevo tenemos aquí a París, como ayer, que nos acompañó varias veces, y esta foto lo que quiere reflejar es que ¡ay! Ese salto, ese brinco, era el momento perfecto. Ni antes ni después hubiera supuesto esta imagen, ¿no? Y de hecho, a mí me encanta que Bresson tiene un claim laboral que nos lo deberíamos aplicar en la vida. Él era fotógrafo y su frase favorita para resumir el concepto de su manera de trabajar era: es que hay que poner la cabeza, el corazón y el ojo en el mismo eje. Entonces, hacedlo vosotros en vuestro universo, porque os enfrentáis a ese instante decisivo en el que cómo arbitrar un tema de minería en plena transición energética. Yo no sé contestaros, pero ellos seguro que sí. Fuerte el aplauso, por favor, para Eduardo Soler Tapa, socio director en Herbert Smith Freehills y compañía. Adelante. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al Open de Arbitraje, especialmente a Javier y equipo. Efectivamente, lo primero que tenemos que decir desde esta mesa es que la fotografía está muy bien elegida. Para los que nos gusta el arte, sabemos que detrás de la estación de Saint-Lazare, que es la fotografía de Bresson de 1932, indica no solo el instante decisivo, que es el título de la fotografía, sino sobre todo el equilibrio, la anticipación, el movimiento y todo ello, decía Bresson, en perfecta armonía. Él decía que la fotografía le había salido un poco por casualidad, pero justo había tirado muchas y esa exacta le había salido la armónica. Digo que está muy bien traída, Javier, la fotografía, porque el arbitraje es un poco eso, el proceso arbitral es un poco eso, es la perfecta armonía, o por lo menos buscar la perfecta armonía del proceso. Lo que no tenemos tan claro es si esa armonía se logra cuando combinamos arbitraje y minería. Sabemos que la transición energética ha sido impulsada con la necesidad de superar el cambio climático, superar la dependencia de los combustibles fósiles, y eso ha traído consigo un interés cada vez más creciente en los denominados minerales críticos, el níquel, el cobalto, el cobre y el litio. Y también lo que últimamente se está haciendo muy famoso y que pocos de nosotros conocíamos, que son las tierras raras. Que denomina el presidente norteamericano Trump. Hasta hace muy poquito no sabíamos que eran los lantánidos, el escandio y el itrio, nombres rarísimos, pero por ejemplo el escandio parece ser que es fundamental para la construcción de un reactor nuclear. El interés, y hago esta pequeña introducción para dar paso a mis compañeros de mesa, el interés de los minerales críticos reside, como a todos se nos puede imaginar o ocurrir, por las tensiones geopolíticas, el riesgo país, el interés por captar, por atraer esos minerales que al final son geoestratégicos. ¿Por qué? Por seguridad tecnológica y, por tanto, abastecimiento, y por la tan famosa hoy en día, y más que nunca estos últimos días, la seguridad energética en el siglo XXI. Minerales que al final consiguen que con ellos se realicen todos los componentes o se articulen todos los componentes de las energías verdes, las turbinas eólicas, los paneles fotovoltaicos, pero no tan verdes. También el litio de las baterías de los móviles es indicativo de la necesidad que tenemos de ese material. ¿Y esto por qué lo digo? Pues lo digo porque el interés creciente en la seguridad tecnológica y la seguridad energética ha derivado en un interés creciente de los países por la minería y por el sector minero. Y eso conlleva, como muy bien sabe esta sala, como muy bien sabemos los abogados, un aumento de los conflictos. Esta mañana, tenemos a 3 súper expertos reconocidos profesionales de prestigio en la materia, que nos van a hablar de ello desde distintos puntos de vista. Permítanme que en 2 segundos mencione o haga un inciso a su currículum. Fabricio
A nuestra izquierda nos hablará del aumento de las disputas por los recursos críticos y la tensión geopolítica. Fabricio es asociado en Linklaters, a medio camino entre Washington y Madrid. Mateo, empezaba con Mateo, perdón, Mateo. Mateo es asociado en la práctica de arbitraje en Linklaters, a medio camino, insisto, entre Washington y Madrid. He actuado ante la CCI, el CIADI, múltiples arbitrajes y está basado, bueno, no sé si Washington o Madrid, pero a medio camino entre los dos y Qualify en Estados Unidos y también en Uruguay. Manuel Rivero, de sobra conocido en el medio de nosotros, frente a la juventud de Mateo. Manuel es la experiencia. Es abogado del Estado en excedencia. Durante más de 20 años ha sido el director de los servicios contenciosos del Estado. Manuel es profesor, ponente, árbitro, abogado. Actualmente es el director en Herbert Smith Freehills en España, en nuestro despacho de la parte del arbitraje, de los arbitrajes de inversión. Y bueno, pues ha actuado en muchísimos arbitrajes y litigios contenciosos famosos como el Prestige, el Odyssey, los arbitrajes de renovables contra el Reino de España también. Y ahora sí, Fabricio es socio de Brattle en Washington, licenciado en Economía Aplicada por la Universidad de Chile, máster en Economía Aplicada por la Universidad de Minnesota y tiene experiencia en asesoramiento financiero y sobre todo en valoraciones, ¿no? Fabricio de empresas, infraestructuras, proyectos eólicos, telecomunicaciones, incluso papel. Muy experto también y actuante ante el CIADI y otras instituciones arbitrales. No hablo más de ellos en general, yo creo que empezamos por ti, Fabricio, el aumento de las disputas por recursos críticos y la tensión geopolítica. Quizás la primera pregunta que deberíamos hacerle a Fabricio es, desde el punto de vista de lo tuyo, es decir, de la cuantificación de daños, ¿qué cambios has notado, qué tendencias has notado recientemente en el ámbito de los conflictos mineros? Sí, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Hemos visto efectivamente un incremento en disputas en países emergentes, particularmente en América Latina y África. Eso no significa que las disputas en estas regiones no existían anteriormente, pero la proporción de disputas se ha aumentado significativamente. Parte de eso se debe a la concentración de estos minerales nuevos o que están siendo parte de la transición energética en estos países, tanto en América Latina, en África. Para dar una idea de las disputas, en los últimos 10 años o los últimos 20 años, entre 2013 y 2012, un tercio de las disputas eran mineras. Ahora, en los últimos 10 años, a partir del 2015 al 25, estamos hablando de más o menos 2/3 partes de los arbitrajes de inversión tienen que ver con asuntos mineros. En cuanto a la distribución geográfica, también ha habido un cambio. América Latina ocupaba más o menos el 30% entre la primera parte de los 2000. África era más o menos el 20%, en total era un 50%. Ese número combinado ahora es del 80%. Es decir, de los arbitrajes mineros, el 80% están ubicados en América Latina y en África. Eso, evidentemente, genera un cambio de los actores que están involucrados en este tipo de disputas. ¿Qué otras características novedosas, Fabricio, ves en estos casos? Quiero decir, al final, nosotros para los abogados, cuando vamos con vosotros, los grandes o las grandes consultoras y despachos de instituciones de peritaje, fundamental, lo sabéis, en el arbitraje es cómo cuantificamos el daño que estamos reclamando. En caso de minería, bueno, es la realidad, normalmente en un porcentaje muy importante contra Estados. El tema del aumento del interés por los minerales críticos y, por tanto, el aumento que para los actores tiene el valor de esos minerales críticos, ¿cómo ha influido en la cuantificación de daños? Lo digo, Fabricio, porque al final el itrio, que nadie le hacía caso antes, pues como digo ahora, es un mineral que tiene mucho interés a efectos incluso de defensa mundial, donde hay intereses tanto de Rusia y de Estados Unidos. ¿Ha variado por ese elemento, no sé si decirlo psicológico, pero que al final redunda en lo material? ¿Ha cambiado la valoración de los daños? Ha cambiado el énfasis que tenemos que dar. Es decir, no cabe duda que este tipo de
eventos de los minerales críticos, lo que ha creado es una exacerbación de los riesgos que son parte de la valoración. Estos riesgos siempre existen en minería, en todo, pero por la participación de nuevos actores, de las nuevas formas en que esto se da, hay una exacerbación de los riesgos. La minería es una industria que es capitalmente intensiva, con activos de muy larga duración, por lo tanto están expuestos a riesgos a lo largo de la vida que son significativos. Y estos nuevos actores, esta nueva forma en la que se está realizando estos proyectos mineros han exacerbado este tipo de riesgos. Déjame darte un par de ejemplos. Aquí tengo un par de notitas que me los puse en la mañana y quiero abordarlos. Déjame decirte primero, por ejemplo, que los actores que están involucrados en esto siguen siendo las grandes mineras, siguen siendo parte de ello, pero ¿cómo entran a estos proyectos mineros? Están entrando a través de joint ventures con mineros, con empresas mineras más pequeñas, con contratos de exploración, con contratos de explotación, con lo que se llama streaming contracts, no streaming de música, sino streaming de una beta, de una parte de la mina. Hay diferentes formas en que el Estado también está participando. El Estado se ha convertido no solamente en el regulador, sino se ha convertido en parte más activa de estos proyectos. Justamente porque son proyectos de muy larga duración con muchos riesgos, las opciones de financiamiento también han cambiado. Es decir, encontramos contratos o encontramos concesiones en las que el Estado, por ejemplo, participa con opciones de revenues, pero con opciones también de profits, con opciones de financiamiento con ciertos hitos. Es decir, hay una complejidad en la naturaleza de cómo estos proyectos se desarrollan. Es decir, desde nuestro punto de vista como peritos económicos, cuando hay una disputa y la tarea es, ¿no es cierto?, de hacer la valoración, el desentrañar la identidad de quién es el dueño de ciertos claims, de ciertos reclamos, es mucho más complejo. De alguna manera, la valoración del proyecto, del activo, de la mina, es la parte más fácil ahora. Es desentrañar toda esta red de contratos, los actores, quién tiene qué. Se ha convertido en una parte importante. Pero perdona, Fabricio, perdona Sí. que te apriete un poquito, Sí, como claro. te deben hacer en las vistas. Y a lo mejor la pregunta es un poco metajurídica, no es tanto legal. El arbitraje, lo digo porque es la típica pregunta que nos hacen a los abogados los clientes. ¿El arbitraje hoy en día de minería vale más a los efectos de la reclamación o simplemente es un tema financiero, el cobalto vale lo que vale en el mercado, hay un lucro cesante, hay un daño emergente? Emocionalmente, con lo que está pasando, ¿el arbitraje de minería vale más? Sería la ¿Vale más en qué sentido? de dinero para reclamar ante un tribunal. No sé si necesariamente vale más, pero hemos encontrado maneras en las que hemos encontrado la manera de preciar más. Podemos ser mucho más transparentes en la manera en que determinamos esos valores. Muy bien. Mateo, vamos contigo. Nos querías hablar de nuevos marcos regulatorios y su rol en las disputas. En este contexto de presión que hemos visto, tensión geopolítica, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, y la carrera por quién controla los minerales críticos y las tierras raras, es obvio que los estados actúan, los estados regulan, reforman. Al hilo de lo que están haciendo los estados, en tu experiencia y de lo que estás viendo en tu práctica, ¿qué tipo de disputas mayormente han dado lugar estas recientes regulaciones o medidas estatales en materia de minería? Sí, muchas gracias, Eduardo. Primero, permíteme agradecer a la organización de la Open por la invitación. Estoy, como comentaba, recientemente mudado a Madrid hace poco menos de 2 meses y disfrutando mucho esta comunidad arbitral tan activa, pese a que, bueno, me tocó el marzo más lluvioso, creo que de la historia a mi llegada, apagón, huelga de basura. Algunos en la oficina están diciendo que lo traje yo. Pero yendo a tu pregunta, efectivamente, y como comentabas al principio, los minerales críticos o más demandados en el marco de la transición energética se encuentran localizados en particular en algunas regiones geográficas, en América Latina, Asia y África, y eso hace que esas sean las regiones donde más disputas estamos viendo y donde más disputas vamos a ver. América Latina en particular,
como decía Fabricio, representa ya desde hace 5 años consistentemente la región más demandada en arbitraje CIADI. Si hacemos por las estadísticas del CIADI, anda por 40% y por lejos es el más alto luego del siguiente, que anda en 20 y pico, que es Europa Central y Asia. Entonces vaya si será importante este tipo de eventos de la comunidad hispanoparlante y discutir estas cosas. Entonces, si bien los estados tienen el derecho a regular y la potestad soberana de acompasarse a la transición energética y la obligación de hacerlo frente a la evolución del mundo, obviamente la regulación genera disputas y puede generar responsabilidad frente a inversores protegidos por tratados de inversión. Por ejemplo, cuando la regulación vulnera derechos adquiridos, es arbitraria, es discriminatoria, o cuando viola compromisos específicos de estabilidad jurídica, que en América Latina tenemos instrumentos específicos, convenios que el Estado utiliza para atraer inversiones. Y hay algunos tipos o algunos sectores donde en la minería han surgido y están surgiendo disputas. Primero son las reformas regulatorias con efecto general, o sea, las reformas propiamente dichas, emergentes de la transición energética. Hay un incremento del control del Estado sobre estos recursos, ya sea medidas más hacia el monopolio del control de estos recursos o medidas de reacción ante el hecho de que hay algunos países que son los que tienen más el control de la producción. Por ejemplo, China, varios países están anunciando regulaciones ya sea para limitar la explotación extranjera de estos recursos o la exportación. Canadá es un ejemplo que a mitad del año pasado anunció una regulación así, ahora parece había tantas potenciales disputas con inversores chinos que lo está reconsiderando. Otro ejemplo son las reformas ambientales, y creo que se comentó más temprano los casos de Colombia sobre la minería en los páramos. Los estados tienen objetivos y metas con la decarbonización y muchas veces la carrera por cumplir con esas metas hace que se vulneren o generen disputas con inversores que ya estaban instalados en el país en materia de combustibles fósiles. Otro ejemplo en el que Europa y España tienen mucha experiencia es en la revocación o reforma de incentivos a ciertas industrias. Tenemos algunos países que han ido para atrás y para adelante en la decarbonización con swings políticos, y eso hace que algún programa de incentivos pueda ser revocado y genere potencial responsabilidad frente a inversores. Y otra interesante que puede surgir son las disputas Estado a Estado. Hace 2 semanas el gobierno de Trump dictó una orden ejecutiva regulando el acceso a la minería subacuática. Y bueno, China ya salió a decir que eso viola la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, y esta es otra disputa potencial que podemos tener en ciernes. Más allá de la regulación general y abstracta, pueden haber disputas en aspectos más concretos o quizás más contractuales. En la minería, obviamente, otro foco de disputas es en materia de relacionamiento con comunidades locales, ya sea por la intervención del Estado o por la falta de intervención del Estado en ese relacionamiento. Muchos países en América Latina tienen leyes sobre consultas previas que hay que realizar antes de un proyecto de inversión con las comunidades potencialmente afectadas, y se discuten en las concesiones cosas como el costo de las consultas propiamente dichas y el costo de los efectos que las consultas con las comunidades puedan tener en los ajustes que se tienen que hacer al proyecto o a la concesión, y esto genera reclamo de reequilibrio contractual y económico de las concesiones, a veces exacerbado por una legislación poco clara de cómo tienen que hacerse las consultas, quién las tiene que hacer. Yo tuve experiencia de ver un tema en el cual consultas con comunidades generaron una demora de 2 años en el comienzo del proyecto, por discusiones, entre otras cosas, sobre si el proyecto afectaba a ciertos lugares sagrados de la comunidad, que luego cuando se bajaba a tierra los lugares sagrados se movían del lugar. Entonces eso obviamente generaba mucha incertidumbre para el inversor. Y lo último, disputas propiamente emergentes de la volatilidad de los precios de los minerales que genera
que genera la transición energética y contratos de suministro con precios fijos o renegociables de buena fe anuales, a raíz de esta volatilidad pueden ya no ser tan convenientes para el Estado, y los Estados no siempre de forma legítima buscan formas de salirse, y bueno, ahí es muy importante la intervención de expertos como Fabricio para mostrar la narrativa de mercado que está explicando la conducta del Estado. Y bueno, paro ahí en interés del tiempo. Te quería preguntar, Mateo, y al hilo de lo que estás diciendo de esa regulación o de esas normas que emanan de los Estados, de los países, ¿observas alguna tendencia en el arbitraje peculiar, diría, en relación con esas disputas? ¿O estamos hablando de, bueno, es un arbitraje normal, puede ser un CCI, puede ser un CIADI, lo que pasa que el subject es minería? ¿Hay alguna tendencia nueva? Efectivamente, siempre es difícil buscar una tendencia más procesal aplicable a una industria, porque bueno, el proceso es el proceso. Pero creo que en este caso sí hay algunas tendencias marcadas. Como todos acá sabemos, en los últimos años el arbitraje de inversión y el sistema de protección de inversiones ha sufrido fuertes críticas, especialmente de la mano de organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos, medio ambiente. Y estas críticas han estado particularmente centradas en la industria extractiva, justamente por el impacto en la opinión pública que genera y también por el relato a veces más, o la retórica más fácil de hacer, de multinacional extranjera explotando los recursos y afectando a las comunidades locales. Y esto ha generado propuestas de reformas, a veces por críticas legítimas, a veces no, como por ejemplo el grupo de trabajo 3 de UNCITRAL, que actualmente está discutiendo una reforma amplia al sistema de arbitraje de inversiones. Pero una tendencia interesante es en la participación de estas comunidades o la intervención de las comunidades en el arbitraje, participación activa. Y en este sentido, una decisión muy interesante, reciente, de octubre del año pasado, es una orden procesal en el caso Glencore con Colombia, que creo que es el tercero de 4 casos de Glencore con Colombia, mediante la cual se reconoció como parte no contendiente con derecho a presentar escritos en el arbitraje a 2 comunidades indígenas que solicitaron su intervención. El caso era sobre la ampliación de una mina y la desviación de un arroyo, de un curso de agua, que según esta comunidad afectaba tanto su acceso al agua y a los alimentos, como también su conexión sagrada de su cultura con ese curso de agua. Y es interesante porque el tribunal permitió la intervención de estas 2 comunidades, a su vez rechazando el pedido de una institución de abogados de protección de derechos humanos, por entender que toda institución de derechos humanos tiene un interés en que los derechos humanos se respeten, pero en este caso las reglas de arbitraje del CIADI requieren un interés más concreto y más particularizado. Es una decisión sumamente interesante que creo que es muy recomendable revisar. El tribunal autorizó a estas 2 comunidades a participar con algunas limitaciones. Únicamente a las comunidades, no reconociendo a este Instituto de Derechos Humanos que comentaba. El alcance de la intervención era limitada a algunas cuestiones fácticas, porque también habían pedido pronunciarse sobre cuestiones jurídicas, que el reglamento CIADI lo permite, y el tribunal lo que dijo es: tenemos 6 equipos de abogados en este arbitraje ya representando al Estado y al inversor, tenemos expertos legales, vamos a tratar de no duplicar y generar ineficiencias, y el tema ya está explicado. Limitó la intervención a un escrito de 10.000 palabras, con notas al pie, que es importante aclarar. Rechazó el pedido de autorización para acceder a todo el expediente, por entender, ustedes ya conocen la cuestión y no necesitan para pronunciarse el acceso al expediente, y no permitió la participación en audiencia porque el reglamento decía, es muy claro que requería acuerdo de ambas partes. Veremos si esta es una decisión aislada o generará en los casos de minería que de facto siempre participe una comunidad o un actor de la sociedad civil. ¿Y crees, Mateo, al hilo de lo que cuentas, que es muy interesante, y precisamente hablando de las particularidades del proceso arbitral, crees que en estos casos de minería hay más permisibilidad de admitir a estos colectivos para intervenir en el proceso que si hablamos de otras materias? Quiero decir, al final hay muchos colectivos, y lo sabemos, también ocurre aquí en España, de ecologistas, bueno, que luchan porque no pase la carretera por el tendido de no sé qué, de la garza, tal.
cuando se trata de minería y porque ello afecta al recurso extractivo y histórico de la comunidad, ¿hay más laxitud, más permisibilidad? Yo creo que sí. No sé si permisibilidad, pero sí más chance de que los requisitos se cumplan. El reglamento del CIAI exige un interés particular, exige que el que va a intervenir pueda traer algo que no necesariamente las partes le hayan traído al tribunal. Y yo creo que en estos casos donde hay una afectación más concreta, puede ser que exista esa laxitud. También el sistema está respondiendo de alguna manera a las críticas que ha sufrido y creo que es bueno y sano que se atiendan las voces de los distintos sectores, sobre todo porque hasta la fecha no hay una propuesta de una alternativa que tenga consenso y que además sea igual de efectiva que el sistema de protección de inversiones. Muy bien. Manuel, al hilo de la intervención de Mateo, ya que tu parte es el rol de la justicia ambiental y la opinión pública, hilvano con las comunidades, ¿qué papel crees que realmente juegan estas comunidades en locales, sociedad civil, organizaciones, en el éxito o el fracaso del proyecto minero? Ya no digo en el proceso arbitral, digo en la propia sustancia del proyecto minero. Sí, pues bueno, muchísimas gracias, Eduardo, a los organizadores por la irresponsable invitación a intervenir aquí. Agradezco mucho la pregunta de Eduardo y enlazo con lo que estaba explicando Mateo, porque yo en este punto el arbitraje, pero no en materia de minería, en materia en general de cualquier arbitraje sobre materias que inciden, construcción, por ejemplo, sobre el medio ambiente, hace que y como abogados tenemos que estar muy pendientes de ello, que los inversores tengan que estar aliados muy de cerca con el Estado, con las autoridades del país de que se trate, para luego enfrentarse a ellos. Pero en una primera fase tienen que estar aliados con ellos porque generalmente son proyectos abrasivos, la minería, pero también la construcción, que generan una reacción generalmente bastante fuerte por parte de colectivos locales, ecologistas, bueno, y además del indigenismo, estas cosas que has dicho de los lugares religiosos. Yo recuerdo así, de repente, no era un proyecto minero, pero era un proyecto de una presa, el embalse de Picadas, que estaba en Toledo, que yo lo tuve que vivir. He vivido estas cosas desde dos flancos. En este caso era desde la abogacía del Estado, en que un colectivo ecologista se opuso con éxito a la construcción de un embalse que se retrasó durante muchísimos años a base de manejar muy adecuadamente el PAC usual, que se reproduce en todas las latitudes, porque los sistemas jurídicos son bastante parecidos, de acciones administrativas primero y penales después. En este caso era una acción penal por un supuesto delito medioambiental, por la construcción de un embalse en la provincia de Toledo, porque, y se presentó un informe de biólogos que lo acreditaban, las vibraciones que generaba la construcción de la presa afectaban a la tranquilidad de los murciélagos a la hora de reproducirse. Su rito amoroso requería de bastante tranquilidad y la construcción de la presa alteraba notablemente ese ecosistema. Bueno, a base de esto y de entender que había una cepa, una zona de especial protección de aves, se paralizó durante varios años la construcción de este embalse. Aprendido la lección, hubo asociaciones que se opusieron con éxito a la construcción de la autopista Madrid-Segovia, que al final se terminó, o del embalse de Santa Liestra, en la provincia de Huesca. Es decir, vuelvo a donde estaba, que el PAC usual, que es acciones previas ante la jurisdicción estatal, administrativas y penales, obligan al inversor a estar de parte del Estado. Y si tras toda esta inicial litigiosidad se ha fracasado, en ese caso el inversor tiene la suficiente legitimidad como para ir contra el Estado. Te he estado ayudando, no has podido garantizar mi inversión o mi inversión exitosa porque he tenido que retrasar 8 años el proyecto y ahora promuevo un arbitraje de inversiones. Ha pasado lo mismo recientemente con ocasión de una mina de uranio en Salamanca. Es decir, se reitera, y esto se puede apreciar también en algunos de los ejemplos que tú has puesto, también en otros países. España no es un país con una minería, digamos, que genere aquí litigiosidad, pero sí hay bastantes arbitrajes en relación con proyectos en Latinoamérica y África. Y se repite el PAC de una intensa abrasión jurídica nacional en los años previos, que posteriormente dejan al inversor en la obligación de demandar al Estado
cuando el Estado ha fracasado en que llegue en tiempo los papeles y el orden para el proyecto inversor, porque tiene o bien que revocarlo o bien que cambiarlo de tal manera que reduce mucho la rentabilidad. Y Manuel, ya que hablas de lo penal, y tú eres un experto en ello y sobre todo en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España desde el año 2010, bueno, pues esa responsabilidad penal, todos sabemos, ha generado un incremento de los departamentos de compliance en las empresas y de la creación que hacemos o que nos piden que colaboremos a los abogados para hacer de los denominados corporate defense en la empresa. ¿Tú crees realmente que el corporate defense ayuda a mitigar los riesgos de intervención de las comunidades, los vacíos normativos, las peculiaridades que pueda haber en el camino para desarrollar el proyecto minero, o es un poco brindis al sol de que, como no nos oye nadie lo digo, porque tengo que tenerlo, pues al final lo pongo, pero no me es efectivo desde el punto de vista material? No, aquí absolutamente, porque uno de los primeros puntos de defensa del bien del Estado demandado, o si es un arbitraje no de inversiones, sino comercial, es comprobar que el demandante en arbitraje, que el que promueve el arbitraje, tiene los papeles en regla, para que nos entendamos. Es decir, que tiene el corporate defense bien hecho, porque has hablado antes, Mateo, se ha reconocido legitimidad para personarse en el procedimiento arbitral a ciertas comunidades, a terceras partes. Y es que se reconoce a veces porque las legislaciones nacionales conceden un altísimo nivel de legitimación en materia medioambiental. En España hay dos leyes que se confunden a veces, son la Ley 26/2007 y la Ley 27/2006, que otorgan una enorme legitimación a las asociaciones dedicadas al fomento del medio ambiente. Si no tienes, y por resumir mucho tu pregunta, que andamos mal de tiempo, si no tienes los papeles en regla en lo relativo a compliance, tienes serias posibilidades de que la parte contraria, el Estado, en materia arbitral, contrarreste con eficacia tus argumentos. Conscientes del tiempo, y acortaremos un poquito nuestra intervención para dejar paso al siguiente grupo, sí me gustaría finalizar la mesa y, por supuesto, dándoos las gracias con una muy breve intervención de vuestra opinión personal de a dónde vamos con los arbitrajes, con los conflictos de minería. Mi opinión personal es que hay dos vertientes que se puede dar una u otra, una de mayor intensidad, es decir, vamos desbocados a la litigiosidad en materia de minería precisamente por el interés que están generando estos recursos críticos. La segunda es, podemos evitar esa litigiosidad si damos paso a lo que decíais mayormente, Mateo, un poco entrada a la intervención de las comunidades, las organizaciones, la mitigación de riesgos, el corporate defense que decías tú, Manuel. Es decir, dependiendo de cómo lo hagan los distintos actores implicados, veremos una reducción o una ampliación de, bajo mi modesta opinión, de los litigios de minería en el ámbito internacional, quiero decir, del arbitraje. ¿Cuál es, en un minuto, y empezamos por ti, Fabricio, la tendencia que tú crees que va a llevarse? Yo creo que esto va a seguir, va a aumentar, a pesar de la multiplicación de actores, permite la entrada hay muchos puntos de entrada para las disputas. Hay disputas entre las partes, hay disputas con el Estado, hay disputas es decir, hay un aumento exponencial de las potenciales entradas o puntos de desacuerdo, y eso lo hemos visto. De alguna manera nos hemos focalizado en esta mesa, en este panel, en litigios, arbitrajes de inversión, pero la materia comercial, los litigios comerciales en esta materia están aumentando también. Muy bien. Manuel. Yo creo que una pauta fundamental a tener en cuenta, y que si nos toca ser asesores o representantes de demandantes en arbitraje de inversiones, es asegurarnos de que los papeles y los deberes están bien hechos. Y muy fundamentalmente hay que tener en cuenta también otra cuestión, y es que por esta amplísima legitimación que he dicho, que se reconoce a terceras partes, sobre todo en materia medioambiental, sostenibilidad, etcétera, verificar que un tercero contrario, un adversario comercial de nuestro cliente, no está utilizando esas asociaciones para perjudicar nuestro proyecto, que es algo que se advierte en ocasiones. Ves asociaciones beatíficas y destinadas al fomento, y si te molestas en rascar un poco detrás, quizás te encuentres con un adversario comercial que está moviéndoles para evitar el proyecto. Ese es otro punto de vista a tener en cuenta también. Concluimos contigo, Mateo.
Bueno, como buen abogado creo que la respuesta es depende. Yo creo que, y depende de qué. Todos sabemos que la transición energética es necesaria, que la evidencia muestra que hay que hacerlo, pero al final del día, y sobre todo en materia de disputas inversor-Estado, la discusión no es si los Estados pueden regular. Yo creo que, por ejemplo, la conclusión más clara de los casos de Colombia, de los páramos, es el Estado tiene la potestad soberana, puede y debe regular en materia medioambiental, por ejemplo, pero esto siempre es una discusión a fin del día de quién paga la cuenta. Entonces va a depender de cuánto los estados entre sí a nivel internacional se pongan de acuerdo más o menos sobre el rumbo y se asignen los recursos necesarios para que ese rumbo se tome, porque obviamente si yo tomo ciertas decisiones en acelerar la decarbonización y llegar al 2030 con los índices que quiero llegar, voy a estar atropellando muchas veces derechos adquiridos de privados y se necesitan recursos para eso, porque si bien la potestad de regular es soberana, el derecho a compensar muchas veces está igualmente presente. Entonces, creo que depende. Lo que sí considero es que sí vamos por lo menos hacia un aumento de la frecuencia de la participación de las comunidades más activa en los arbitrajes, que obviamente se tiene que tratar con mucho equilibrio y mucho cuidado, porque si las críticas al sistema muchas veces vienen de que es muy largo, muy caro, también hay que contemplar eso. Así que una respuesta un poco amplia, pero depende. Pues muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias al público, al Open por su invitación y, por supuesto, tengo que dar las gracias a Brattle, que nos ha invitado a esta mesa. Brattle es amigo, enemigo, porque nos hemos peleado muchas veces en distintas posiciones, pero como siempre con elegancia y cordialidad, y la prueba es esta mesa tan bien avenida. Muchísimas gracias. Me encanta el momento amigo-enemigo. Qué bien. ¿Y por qué empecéis a sonreír ahora que hemos terminado? Son temas serios, son temas serios. Son temas serios, pero las chuches también son un tema serio. Yo vengo aquí a nutriros de esto y, claro, por un momento digo, no los puedo dejar sin chuchería y te lo voy a traer porque además me ha traído muy buenos recuerdos. Cuando has hablado del compliance, esto os lo prometo, la primera vez que yo entré en contacto con el compliance, que era de una empresa que, por cierto, está por aquí, y pensaba que era solo de esa empresa. Ya luego me enteré que era de todas las empresas y lo que tú decías, ¿no, Manuel? Que hay que tenerlo, que para algunas hay que tenerlo. Y cuando entré yo en contacto con lo de la debida diligencia, me obsesioné, Eduardo, me obsesioné. Iba en los ascensores y dejaba paso al mayor y digo, por favor, con la debida diligencia. O sea, iba así por todos los lados. Y como soy muy sincera, yo os pido que os levantéis, pero nos tenemos que ir. Estas chuches son para compartir, pero Mateo, ¿de dónde eres? Uruguay. Uruguay. Cogemos. Uruguay, cógela que se me cae. No, este vaso es para Mateo solo. Tiene un corazón pintado. Yo, Mateo, Lo tiene. es que el acento que tienes, o sea, cuando te ha preguntado ahora y dices, yo como buen abogado digo depende. A mí dices depende y te digo sí quiero. Por favor, fuerte el aplauso. Gracias. Vámonos, chicos.